Bueno, torpedos, como veis, hoy tengo una rueda en mis manos y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre neumáticos, no tanto sobre las llantas, sino sobre neumáticos. Pero no sobre los que funcionan mejor o peor, los que dan más o menos vatios. Esta, por ejemplo, es la cubierta, la Rubos de Specialized, y de esta no tengo datos concretos, pero hay por ahí análisis, estudios que se han hecho, que por ejemplo la Vittoria Corsa, hay unos modelos que dan 7 vatios de rodadura que estás perdiendo por la resistencia a la rodadura, frente a, por ejemplo, las Turbo Cotton o las S-World, la Specialized y la S-World, que dan 13,4 vatios. Hay una diferencia de más de 5 vatios entre el uso de un tipo de cubierta y otro. Pero bueno, eso sería para otro vídeo aparte. Hoy vamos a hablar de 3 cosas: de la carga, de la presión que tienen que llevar, de la temperatura, de cómo les afecta la temperatura, y vamos a ver numeritos y datos que seguro que os interesan. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera, y empezamos. Bueno, lo primero que tengo que comentaros es que los datos de lo que vamos a hablar hoy, los análisis que vamos a hablar hoy, son de una empresa privada, o sea que no está pagada por las marcas ni nada de eso, y que hace unos estudios en laboratorio donde coloca la rueda encima de una plataforma, la hace girar siempre a una misma velocidad, la sala está a una misma temperatura, o sea que todo se hace de manera que se pueda repetir fácilmente con distintos neumáticos, con distintas cubiertas, y eso hace que los resultados pues se puedan comparar unos con otros. En este caso, pues los modelos estándar ellos lo sacan con una temperatura entre 21,5 y 22,5 grados, la velocidad es de 28,8 km por hora, que son 8 metros por segundo, y bueno, y a partir de ahí, pues veréis que van a hacer modificaciones, os voy a explicar modificaciones que han hecho para ver qué pasaba cuando la temperatura se cambiaba, cuando la velocidad se cambiaba o cuando la carga se cambiaba. El primer estudio que ellos hacen es modificando, como decía, la velocidad. En vez de hacerlo todo a 8 metros por segundo, hacen a 4, a 6, a 8 y a 10 metros por segundo. Las velocidades más lentitas se podrían comparar más con entrenamiento o con salidas en bicicleta de montaña, ciclocross, gravel y cosas así, y a partir de 28,8 km por hora, que son los 8 metros por segundo, esos 8 o 10 metros por segundo, sí que podríamos relacionarlo más con salidas en carretera. No superan esas velocidades porque el sistema que tienen no le da más velocidad, pero bueno, a partir de 28,8 km por hora yo creo que ya es una buena referencia para todos los que hacemos ciclismo de carretera. Para eso ellos han cogido 6 neumáticos, 5 de ellos con cubiertas de grosores de 25 y uno con grosores de 35. Como decía antes, todos con la misma presión, además a esa resistencia a la rodadura, ese CRR, pues ellos le eliminan la resistencia del buje, de todo lo que es la rueda, para dejar a través de una fórmula matemática que solo les devuelva a ellos el dato de la CRR, de qué está pasando cuando la rueda se está moviendo por encima de la plataforma que ellos tienen puesta y con la que analizan el coeficiente de rozamiento de ese neumático. Los resultados que les dan con esos 6 neumáticos son buenos o son malos, según como lo queramos ver, pero son mejores a altas velocidades. Lo que vienen a decir los resultados es que de manera casi lineal, conforme se aumenta la velocidad, se aumenta también la resistencia por la CRR. Hay más rozamiento, se va más lento, hay más pérdida de vatios conforme vamos más rápido. Pero esa línea, como decía, no es totalmente lineal, es decir, desde una velocidad lenta de 4 metros por segundo a 6 metros por segundo sube de manera considerable, de 6 a 8 sube, pero es un poco menor esa subida, y de 8 a 10 metros por segundo la subida es bastante menor. Como decía antes, ellos tienen de velocidades 4, 6, 8 y 10, pero es verdad que ellos, mediante fórmulas matemáticas, son capaces de darnos el valor que les saldría en la velocidad de 12. La velocidad de 10 ya son 36 km por hora, la de 12, pues bueno, podría hacer el cálculo, pero veréis que ya son velocidades muy altas. Como decía antes, esa velocidad le afecta a la resistencia de la rodadura, hay más rozamiento, pero a velocidades más altas esa diferencia es menor.
Entre la primera velocidad, 4 metros por segundo, y la velocidad de 10 metros por segundo, sí hay algo importante. Ahí, no sé si daban el dato de 11,6 o 11,4% de aumento. Pero también podemos decir, bueno, vamos muy rápido y el aumento es de un 11%, o sea que tampoco es tanto. Por eso decía, por un lado hay una parte buena y por otro lado hay una parte no tan buena. En fin, el resultado de este estudio, concluyente para ellos, porque como digo son laboratorios privados que no están validados científicamente, los resultados nos dirían eso: a más velocidad, más resistencia a la rodadura. Segundo estudio del que vamos a hablar hoy. En el estudio este lo que hicieron fue subir las cargas. Ellos tienen un estándar que no sé si es de 52,5 kilos y lo que hacen es medir dos por debajo, 42,5 y 32,5. Esas cargas lo hacen con distintas presiones en los neumáticos. Igual que antes, cogen 6 neumáticos, 5 de ellos con cubiertas de 25 y uno con cubiertas de 35. Los cubiertas de 25 los prueban a presiones de 60, 80 y 100 psi. Y para el de 35 usan presiones de 75, 60 y 45 psi. Bueno, con todo esto ellos hacen un popurrí, cogen los datos según las cargas, los datos según las presiones y los datos según los neumáticos. Con ello ellos sacan un montón de datos y lo que han hecho ha sido agruparlo para hacer de manera más general y que lo podamos entender más fácilmente. Han hecho 3 grupos. El primer grupo, bueno, no 3 grupos, pero sí relacionan 2 cosas principalmente. Por un lado, la carga y por otro lado, la presión. Los resultados: a menos carga hay menos CRR, menos coeficiente de rozamiento de la rueda con el terreno. A menos carga, conforme va aumentando la carga con esos 3 valores, pues aumenta esa CRR, esa resistencia. Y por otro lado, con la presión, neumáticos con mucha presión son los que tienen menos CRR, con muy baja presión tienen menos CRR y con presión media tienen más CRR. O sea que sería presión media, muchísima resistencia, o sea, ahí estamos perdiendo mucho vatio, presiones bajas perdemos menos vatios y presiones altas perdemos menos vatios todavía. Todos los datos de la CRR siempre se van a mover en torno a 0,35 y 0,50, no sobrepasan los 0,50. Nosotros, por ejemplo, yo para los estudios de aerodinámica, según el tipo de cubierta que use, pues rondaba los 0,400 o los 0,38, más o menos. Hay que moverse por esas medidas para saber tu coeficiente de rozamiento. Como veis, como siempre se habla, como siempre hay mucho debate en redes sociales y eso, la presión que nosotros le pongamos al neumático nos va a afectar en nuestros vatios, en los vatios que tenemos que emplear la bicicleta para mover, para eliminar ese rozamiento, para batir a este rozamiento. Esta rueda, por ejemplo, pues la presión que ellos ponen, presión entre 100 y 125 psi, entre 6,9 y 8,8 bares. Hay mucha gente que la referencia que pone siempre es la referencia de su peso. Si pesa 70 kilos, pues pone 7 bares. Si pesa 80 kilos, pues ponemos 8 bares. Pero es verdad que aquí, por ejemplo, el fabricante nos indica cuántos PSI, cuánta carga hay que meterle de presión a la rueda. Por otro lado, tendríamos las presiones que nos permiten el tipo de montaje que tengamos. Si nosotros tenemos cámara y cubierta, como es este caso, si tenemos líquido con un tubeless, cambiarían las presiones, se pueden usar menos presiones para ese tipo de neumático y presiones un poco más altas para tubular, el tubular que va pegado. De esto tenemos por aquí un vídeo que os lo dejamos, y si no, por aquí abajo os lo dejamos puesto en descripción para que le echéis un vistazo. Y por último, el tercer estudio que vamos a analizar hoy es sobre la temperatura. Vuelven a coger las 6 ruedas, los seis neumáticos, mismo protocolo, mismas presiones, misma velocidad de 8 metros por segundo, o sea, todo perfectamente igual, todo controlado, y lo que hacen es cambiar la temperatura del neumático. Para eso cogen un calentador y mientras la rueda va rodando, mientras la rueda está puesta rodando sobre la superficie que ellos tienen puesta para los análisis, pues le aplican calor al neumático y lo aplican poniendo 3 temperaturas. Neumático a 20 grados, a 30 grados y a 40 grados. Esto en el tema del automovilismo está súper estudiado, porque los coches sí que ruedan a temperaturas extremas, neumáticos de invierno y cosas así. Es verdad que en ciclismo, cuando hace mucho frío, la gente no suele ir a la calle a rodar,
se entrena en interior no se superan unas temperaturas por la mínima ni por la máxima, así que el rango se concentra un poco más. En este caso, entre 20, 30 y 40 grados, muchos diréis, ya Juanpe, pero es que a 40 grados yo no salgo a la calle a rodar. Pero bueno, es verdad que puede ser un dato, porque te puedes encontrar asfaltos a 40 grados cuando estás compitiendo en pruebas por ahí, sobre todo aquí en España, por ejemplo, llegamos a esas temperaturas en verano, y el asfalto llega a esas temperaturas seguro. Así que a partir de aquí, con esos 20, 30 y 40 grados, ellos nos dan los resultados. Los resultados, pues hasta un 27% de mejora con temperatura más alta. Cuando el neumático está más caliente, rueda con menos resistencia, con menos coeficiente de rozadura, y por tanto no necesitamos tanto vatio para moverlo. Entre 20, 30 y 40 grados, la mejor opción para ir más rápido sería la de 40 grados, neumático caliente. Hay, como decía antes, un 27,1 entre la 20 grados y 40, y entre 30 un 11 con algo de diferencia. Pero quedaros con eso, cuanta más temperatura, más rápido vamos a ir. Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Como decía, os dejamos por aquí enlaces, os los dejamos abajo para que ampliéis un poquito con el tema de las cubiertas, el túnel y todo eso, que también es interesante para el tema de las ruedas. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, pues manita de me gusta, que os suscribáis si no os habéis suscrito. A mí personalmente, que me sigáis en redes sociales, en @JuanpeVázquez, así que cógete el móvil, te metes en Instagram y sígueme ahí. Veréis que tengo cositas interesantes, incluso hay bolitas de estas que voy preparando con tips y con consejitos que seguro que os pueden ayudar. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho, que bienvenidos al mundo del análisis de las ruedas, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.